¿Qué tal, Ángel? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, un placer contar contigo hoy, porque Ángel, además de amigo, es experto en todos los temas que vamos a tratar hoy del cuidado del pie en general, en el deporte, y en concreto que hablaremos un poquito más en profundidad de la patología del esguince del tobillo, ¿no? Eh, Porque es verdad, Ángel, por introducir un poquito el tema, que cuando uno lee y busca información sobre lesiones en el pie, pues parece que el esguince del tobillo es una de las lesiones que ocurre con mucha frecuencia durante las actividades incluso cotidianas del día a día, pero claro, evidentemente también en la práctica deportiva, ¿no? No se conoce con exactitud la frecuencia en la que aparece, porque hay muchas veces que los esguinces son leves e incluso no requieren la asistencia a un centro hospitalario de urgencias, porque las personas, bueno, pues con el paso de tiempo, pues se curan y entonces no queda registrado. Pero bueno, tampoco es la única lesión que ocurre, con lo cual también hablaremos y nombraremos algunas otras de las más frecuentes y podemos hablar un poco de cómo cuidar los pies en general y qué representa la figura del podólogo en general y el podólogo deportivo en particular en estas circunstancias, ¿no? Primero y antes de empezar a preguntarte, pues Ángel de la Rubia, para que no lo conozca, pues es un podólogo experto en podología deportiva, que además lleva muchísimos años en Madrid, en su clínica, en la clínica de la Rubia, que está allí en la calle Rafael Calvo, y también, entre otras cosas, pues tiene participación activa en eventos deportivos, organización de eventos deportivos, como por ejemplo en la Maratón de Madrid, que se te puede ver con cierta frecuencia, no solo ya en la feria de expositor, allí ayudando a los corredores para análisis de la pisada y recomendaciones generales de cómo afrontar la carrera, sino también luego en el post-maratón, ¿no? Para intentar paliar los efectos de 42 kilómetros sobre unos pobres pies, ¿no? Los dedos pies, así es. Así es. Oye, Ángel, por empezar un poquito a hablar sobre el tema que nos ocupa hoy, ¿podemos decir que la lesión más frecuente en el pie es efectivamente el esguince de tobillo o no? Sin lugar a dudas. Y eso tiene un porqué. Nuestros pies, sin duda, son la herramienta que tenemos para relacionarnos con el suelo. No solo cuando andamos, cuando saltamos, cuando corremos, tie- tienen que sufrir un impacto tremendo. Si veis a un saltador de altura o de longitud, lo que hace el pie sobre el terreno da grima, o la altura de la que salta un jugador de baloncesto con 150 kilos. Por lo tanto, el pie tiene que tener la capacidad, la fortaleza para asumir ese gran reto de recibir el suelo sin romperse, pero al mismo tiempo tener la elasticidad suficiente para permitirnos saltar, correr, en fin. Y todo gracias a esta maravillosa pieza arquitectónica de 26 huesos, de 33 articulaciones y de un montón de ligamentos y músculos que nos permiten eso, tener una herramienta fantástica para poder andar, correr, saltar y hacer las maravillas que conseguimos gracias a nuestros pies. Y sí, cuando ese movimiento de inversión hacia afuera, esa torcedura, acontece bien por pisar de mala manera sobre un agujero que no estaba o sobre el pie de un compañero de juego, pues en ese momento no, el pie es incapaz de asumir ese gran reto y es cuando se lesiona y aparece el esguince de tobillo que, bueno, dependiendo del grado, que hablaremos más adelante de eso, puede ser leve, moderado o grave. Sí, la verdad es que el esguince de tobillo da para mucho hablar, iremos abordando poco a poco cada uno de los temas. Pero un poco porque nos torcemos el pie, yo diría que dependiendo de las personas con relativa frecuencia, pero no todas las torceduras implican siempre un esguince de tobillo. ¿Cuáles serían los síntomas que aparecerían, que nos tendría que hacer sospechar de que puede haber un esguince de tobillo y por tanto empezar a tomar medidas, ya sea visita al centro hospitalario con urgencia o si no se puede, algunas otras recomendaciones que también daremos? Bien, lo primero sería conocer nuestro tipo de pie. Hay un pie proclive, hay un pie ideal
para sufrir esa lesión, que es el pie cabo varo. Es decir, que si ya de entrada tenemos un pie con mucho arco y un poco hacia afuera, lo que sería un pie supinado y rígido, estamos ante la antesala del problema. Ese es el pie que con más facilidad va a sufrir el esguince de tobillo. Y luego hay personas que por tener un pie muy laxo, un pie muy valgo, muy aplanado, claro, dicen, doctor, es que me tuerzo el tobillo, pero no me lesiono. Y es porque sus ligamentos son tan flexibles, son tan lasos, son tan de goma, que no les lesiona, que permiten una torcedura importante y, sin embargo, no se han hecho daño. Entonces, bueno, lo importante tendríamos que ver, que saber qué tipo de pie tenemos y una vez que lo sabemos, pues poner las medidas. ¿Qué hacemos cuando nos hemos torcido el tobillo y algo nos dice que nos hemos hecho daño? Lo primero que aparece, además de dolor, es inflamación, el edema. Un esguince, por pequeño que sea, normalmente acontece una hemorragia, un edema. ¿Qué tenemos que hacer en casa? Más que hacer es no hacer, pero bueno, ¿qué hacer? Colocar frío, 10 minutos cada 3 o 4 horas para evitar que ese edema sea importante, que muchas veces el problema, más que el esguince, va a ser las consecuencias del edema. Poner el pie en alto para drenar y en cuanto podamos acudir a un profesional, a un médico, fisioterapeuta, podólogo, para que mediante una evaluación, una ecografía, una radiografía, vea el grado de afectación y una vez conocido el grado, instaurar el tratamiento más adecuado. Perfecto. ¿Y cuánto puede tardar en curarse? Porque aquí siempre estamos, digamos, con las lesiones, sobre todo los que son o somos, que me incluyo, activos, siempre casi lo que más te preocupa cuando tienes una lesión no es ya cómo curar la lesión, sino cuándo vas a volver poder a la actividad deportiva. ¿Cuánta paciencia hay que tener? ¿Cuántos días? Pues los deportistas como tú, paciencia tenéis poca, ya te lo digo yo. Pero Hay que bueno, reconocer. otra vez tenemos que ir al grado de esguince. Están definidos 4 grados. El esguince grado 1 sería una torcedura leve. El grado 2 sería moderado, es decir, ya hay una pequeña rotura fibrilar o muscular. El grado 3 sería un esguince importante con una rotura ligamentosa importante. Y el grado 4, que es la peor noticia, ya conlleva además arrancamiento óseo, avulsión. Es decir, no sé si aquí veis la cara, Sí. pues ya en un grado 4, esta cola del quinto metatarsiano, que se llama apófisis estiloide, el peroneo lateral corto, que es este ligamento, tira con tal virulencia que arranca este fragmento óseo. Y ahí ya los periodos se nos disparan. Quiero decir con esto, grado 1 se realiza un vendaje funcional, compresivo o kinesiotape. El funcional tiene una gran ventaja que nos va a permitir la flexoextensión, es decir, nos va a permitir andar, incluso la actividad deportiva, pero va a limitar el movimiento de pronación y supinación, sobre todo el de supinación, que es el que ha derivado en la lesión. Entonces, el vendaje funcional va a limitar ese exceso de inversión, de supinación, con lo cual vemos a muchos deportistas que con un vendaje salen a jugar, pero salen a jugar un partido importante, grado 1. El grado 2, pues hay que realizar igualmente un vendaje compresivo, funcional, pero requiere un reposo de al menos una semana, al menos. El grado 3, que ya es un esguince más fuerte, más importante, pues requiere una inmovilización que puede llegar a las 2-4 semanas y después una vuelta a la actividad paulatina. Y el grado 4, pues desgraciadamente nos vamos a 6-12 meses de duro trabajo, porque hay que tratarlo como una fractura, es que hay una verdadera fractura. Hay que colocar un yeso durante algunas semanas, luego hay que rehabilitarlo, en fin, es más complejo. Afortunadamente son los que menos vemos también. No, es verdad que en esto de los tratamientos del esguince de tobillo yo creo que ha evolucionado mucho la ciencia, ¿no? La ciencia médica, porque yo recuerdo cuando era pequeño y cuando te hacías un esguince de tobillo, que prácticamente siempre
te escayolaban o te ponían una escayola y ahora a día de hoy, bueno, no sé si en el grado 4 la escayola entra a jugar un papel, pero desde luego en los primeros grados la escayola nunca se recurre a ella. Ahí sí. Tienes mucha razón con lo que dices. Yo recuerdo perfectamente, yo hacía atletismo desde muy chiquitín. Me hice un esguince con 12 añitos y cuando se te pone la clásica pelota en la zona exterior en el maleolo peroneal, zona exterior del pie, ya sabes que hay algo que te has hecho un poco serio, ¿no? Y además duele y da impotencia funcional, ¿no? Notas que, joder, que no puedes apoyar el pie en el suelo, que provoca dolor. Yo me hice un esguince con 12 años y no dije nada a mis padres porque sabía lo que me esperaba, que era colocar un yeso. Efectivamente, es que antes te colocaban un yeso con un esguince leve o moderado. Hoy sabemos que eso es lo peor que podemos hacer con nuestro pie. ¿Por qué? Porque muchas veces es peor la recuperación de la atrofia que se ha producido por la inmovilización que el esguince en sí. Por lo tanto, ya lo de escayolar los pies para los casos graves, sí, no nos queda otra, pero para el resto lo que se impone es la movilización lo más rápida posible. Muy bien, muy interesante. Oye, y digamos sí, porque antes has hablado de una tipología de pie que es más proclive a padecer este tipo de lesiones, el esguince de tobillo, pero ¿se puede prevenir? ¿Es algo que se puede trabajar en la prevención del esguince de tobillo? Se puede prevenir. Vamos a ver. Con el pie podemos hacer todo lo que hacemos con el resto del aparato locomotor y que muchas veces se nos olvida. El pie se puede estirar, los ligamentos extensores, los flexores, el pie se puede potenciar, la musculatura intrínseca que tiene, y eso es muy provechoso, pero es que además el pie tiene algo muy específico. El pie es el elemento anatómico que tiene mayor número de terminaciones nerviosas. ¿Para que nos hagan cosquillas? No precisamente para transmitir a nuestro cerebro cómo está dispuesto en el terreno en todo momento. Cuando vamos andando, corriendo, nadie va mirando al suelo. Los abuelitos, muchos sí, porque a los pobres no les queda otra. Pero no vamos mirando al suelo. Vamos andando de una manera autónoma y cuando nuestro pie se encuentra con un obstáculo, con un agujerito, con un cambio de rasante, con una acera que baja, automáticamente manda esa información al cerebro, nuestro cerebro nos dice, ojo, que ahí hay tal cosa. Y el pie automáticamente se reequilibra, se nivela y evita que nos hagamos daño. Obviamente, cuando hay un cambio muy abrupto, una caída de un escalón que no sabíamos, un pisar a un jugador, etcétera, pues ahí nuestro cerebro no va tan deprisa y nos vamos a hacer daño, desgraciadamente. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que esa propiocepción, esa información fantástica, a veces, exagerándolo un poco, digo que el pie tiene su pequeño cerebro, ¿no? Esa transmisión de datos tan formidable se pierde en cierta medida cuando tenemos un esguince de tobillo. Con lo cual es importantísimo realizar ejercicios de propiocepción. Todos conocéis el pozo de Pilates, esa media pelotita, y si no, todos tenemos en casa una almohada. Doblamos la almohada una o dos veces y con el pie desnudo apoyamos con un solo pie, en apoyo monopodal. ¿Para qué? Para recuperar un poco esa propiocepción que hemos ido perdiendo. Vamos como autómatas. Yo siempre digo, vamos a ver, cuando cepilléis los dientes, hacerlo a la pata coja o cambiar de mano. Es decir, hay que engañar un poco, tenemos que huir del automatismo, porque cuando hacemos las cosas de manera autómata, vamos perdiendo un poco esa capacidad de propiocepción también. Y quizás también hay en algunos momentos que el andar descalzo puede ser positivo, ¿no? Para esa información y que el pie se acostumbre a mandar señales al cerebro en los momentos que se pueda, claro, evidentemente. Fíjate qué bien dices, yo cuando hacía atletismo en las instalaciones universitarias, antes de entrenar, antes de correr por la pista de atletismo, corríamos, pero nadie nos lo explicaba, a mí me lo pedía el cuerpo, corríamos desnudos, con el pie desnudo, sobre el césped del interior del campo de rugby de la universitaria, porque es que es una sensación que te lo pedía el cuerpo. Por supuesto que es una mala noticia
que desde chiquitines nos coloquen patucos y ya el resto de nuestra vida la pasamos con zapatos donde el pie pues no tiene ese libre movimiento, y es cierto que estamos perdiendo esa musculatura intrínseca, ya nuestros músculos lumbricales, interóseos, pues no tienen la capacidad de mover independientemente nuestros dedos de los pies. Si todos los escuchantes que tenemos ahora mismo hicieran la prueba de quitarse los zapatos y los calcetines y mover independientemente los dedos de los pies, pues la mayoría no lo va a conseguir. Y efectivamente deberíamos de andar descalzos y trotar descalzos, pero en casa no es la mejor noticia. Por el suelo este que hemos inventado es muy duro, es muy uniforme, pero desde luego los privilegiados que vivan cerca del mar y puedan andar descalzos por la playa o trotar y calentar sobre césped, pues eso sería la mejor noticia. Muy bien. Oye, y aunque parezca así algo raro o de principio extraño, pensar que pueda influir, hay en tantas cosas que influye, la dieta y la hidratación. ¿Puede influir también la dieta y la hidratación en las lesiones, en concreto en un esguince de tobillo? Bueno, la alimentación es la mejor medicina. Hay un libro que se llama así, ¿no? Efectivamente, influye muchísimo a todo el mundo, pero sobre todo a los deportistas de alto nivel que tienen un consumo energético bárbaro y necesitan reponer esa energía consumida, ¿no? Por lo tanto, la dieta tiene que ir acorde con lo que consumimos, con lo que gastamos. ¿Y qué decir de la hidratación? Somos un 70% agua, por lo tanto, es vital el tomar líquidos, que no tienen por qué ser solo agua, pero también, y sí es fundamental. Y sobre todo yo creo que todos deberíamos de hacernos una analítica para ver si hay algún desequilibrio electrolítico, de iones, de minerales, porque en ese caso también sería conveniente tomar un aporte extra de minerales, de vitaminas, de aminoácidos. Pero bueno, normalmente, en condiciones normales, con una dieta equilibrada y bien hidratada, pues no tendríamos por qué tener grandes problemas. Y en nuestro país se come muy bien. Se come extraordinariamente bien. Muchas veces ese es uno de los grandes problemas para controlar la dieta y poder hacerla de una manera quizás más saludable, ¿no? Que hay- Hemos pegado alguna comida. sí. Oye, y el descanso, que también influye en muchas otras patologías, también influye a nivel de recuperación en caso de lesión, como es el esguince de tobillo. Cuando hay una lesión, desde luego, y además eso está pautado según el grado de lesión, ya lleva parejo un protocolo de descanso para reparar. Pero aparte de eso, a mí me gusta decir a mis corredores que hagan actividad en días alternos, es decir, que dejen un día de reparación o que cambien la rutina. Si un día han corrido, pues al día siguiente pueden ir al gimnasio a realizar ejercicio de fuerza, estiramientos, hacer elíptica, bicicleta, salvo el mes anterior a un gran reto como es la maratón, que ahí sí que yo pienso que lo suyo es centrarse en la carrera continua. En el resto de temporada yo creo que la alternancia es interesante porque evitamos la sobreutilización, el sobreentrenamiento, porque el sobreentrenamiento sabemos que va ligado a la lesión también. Sí, al final de repetir el mismo gesto deportivo, pues al final los tendones y musculatura, sobre todo dependiendo de si están bien preparados o no están bien preparados para soportar eso, porque evidentemente no es lo mismo un atleta profesional que uno popular que en un momento determinado se ponga a preparar cualquier evento deportivo, claramente. Sí, pero los Eh, populares, incluido usted, cada vez queréis emular más a la élite. Y cada vez hacéis entrenamientos con más criterio también, ojo, os felicito. Pero sí es verdad que hay populares que dicen, madre mía, si es que está realizando entrenamientos de élite sin los cuidados de la élite. Y eso es lo que hay que tener en cuenta también. ese último factor es muy importante, muy importante. Oye, y de tratamientos farmacológicos, ¿qué nos puedes contar a la hora de pues, una lesión como el esguince de tobillo? Hemos hablado antes de, bueno, si antes no podemos ir inmediatamente a una valoración de un profesional, que podemos aplicar hielo, 10 minutitos cada 3 4 horas para intentar reducir al máximo el edema y que también sería muy interesante poner el pie en alto
bueno, para esa recuperación, digamos, circulatoria y que nos ayude a rebajar, pero otro tipo de tratamientos farmacológicos que en algún momento puedan ser interesantes. Bueno, yo creo que ante un esguince importante, desde luego, lo que hay que evitar es el dolor siempre. El dolor es una mala noticia porque el dolor irrita, el dolor inflama. Entonces, tomar analgésicos, AINES, paracetamol. Yo soy muy partidario del tratamiento tópico de pomadas antiinflamatorias y a mí hay una que no sé si conoces que se llama Traumel, que es mi pomada de cabecera. La recomiendo todos los días porque es que realmente el árnica es un producto que a mí me tiene enamorado. La experiencia que tenemos con ella, con nuestros corredores y deportistas en general, es muy positiva. Por lo tanto, yo creo que el recurso de pomada tópica es muy interesante, el frío que comentabas, y a veces también hay que realizar infiltraciones, que pueden ser también, a veces son anestésicas, corticoides, homeopáticas y poco más. Muy bien, muy interesante. Has hablado antes de suplementos en caso de si te haces una analítica y se ve un déficit de electrolitos que se pueden tomar minerales o aminoácidos que pudiesen ser necesarios para compensar. Pero es verdad que últimamente, no sé si coincidirás conmigo, hay una tendencia, quizás a veces hasta exagerada, diría yo, en el aporte de suplementación, no ya a deportistas populares o no populares, sino también a personas que no hacen una actividad física exigente, pero que sí hay mucha suplementación de muchos productos. ¿Es necesario suplementar siempre? Si hay esguince de tobillo, ¿hay algo que podamos suplementar? ¿O qué nos puedes contar al respecto? La suplementación, sobre todo, bueno, hay productos que van más encaminados a reparar el daño de cartílago, hay otros que van más encaminados a reparar daños tendinosos. Evidencia científica no hay, pero cuando alguien está desesperado, tiene una condromalacia o tiene una tendinosis crónica, a mí me gusta dar luz y abrir caminos. ¿Y por qué no tomar esos recursos que, aunque no tienen una gran evidencia científica, aportan por lo menos ilusión, confianza? Y bueno, no sabemos qué cantidad de ácido hialurónico, de colágeno se queda en el estómago y qué cantidad va al cartílago de la rodilla, pero normalmente la experiencia, yo lo he tomado en mi caso particular, que ya tengo también una condromalacia de tantos y tantos años corriendo, mal no va nunca, salvo que tengas una incontinencia de estómago que no te siente bien. Y yo creo que te puede ayudar. Yo sí soy partidario de tomar ese tipo de suplementos, pero teniendo en cuenta que no es la panacea. Ujú. Perfecto. Has hablado antes de vendaje compresivo. Cuando hemos hablado de los esguinces de grados más bajos, que podría ser que normalmente se tratan con vendaje compresivo, pues para que no te dejen hacer el movimiento, digamos, de balanceo, pero sí puedas andar o incluso hacer cierta actividad deportiva. Vendaje, Eh, Sí, vendaje funcional, perdón. El compresivo es otra cosa. Pero bueno, en el caso de vendajes compresivos, ¿serían de aplicación? ¿No serían de aplicación? ¿En qué momentos sí? ¿En cuáles no? sí, si preveemos con un control ecográfico que el esguince es más que leve y se nos va a formar un edema importante, que es lo que viene después, pues un vendaje compresivo, desde luego, ayuda muchísimo a minimizar el efecto de ese edema. Por lo tanto, no hay ninguna duda. Lo importante es tener un diagnóstico, saber ante qué grado de esguince nos estamos enfrentando, porque en base a eso vamos a realizar un tipo de vendaje u otro. Muy bien. Pero lo ideal siempre es evitar la inmovilidad. Es decir, siempre que podamos sugerir a nuestros pacientes que al menos puedan apoyar el pie en el suelo,
eso será una buena noticia, aunque lo tenga que hacer con 2 muletas. Pero de lo que tenemos que tratar de huir es de reposo absoluto, porque el reposo absoluto luego tiene consecuencias sobre el trofismo articular y enlentece la recuperación. Por lo tanto, siempre que podamos, tenemos que sugerir el apoyo parcial o completo de nuestros pies, salvo en los casos que hemos referido de esguinces graves o muy importantes, que se impone reposo absoluto y no nos queda otra. Pero salvo esos casos, lo importante es la deambulación precoz, y es donde los vendajes funcionales aportan gran beneficio. Ujú. Oye, y una cosa que seguro que me vas a aportar luz ahora, porque claro, yo diría que la articulación que tenemos más abandonada o olvidada de todas es el pie, que curiosamente le damos quizás menos importancia que a otras y sin embargo casi todo depende, sobre todo si te pones a una vida activa, pues casi todo depende de lo bien que tengas los pies, ¿no? Hemos hablado de la lesión más frecuente, largo y tendido, del esguince de tobillo, pero seguro que hay otro tipo de lesiones más o menos frecuentes que tienen su inicio en el pie, en deficiencias en el pie. ¿Nos podrías hablar un poquito de este tipo de patologías o de lesiones que se pueden producir? Pues bien, si el esguince de tobillo es el rey de las lesiones, la fascitis plantar es la reina de las lesiones. Es decir, los ligamentos laterales del tobillo son fundamentales para evitar de inversión del pie, pero lo que hace que tengamos este arco plantar es ni más ni menos que la fascia plantar, que es una aponeurosis, un tejido a medio camino entre tendón, ligamento, músculo, es especial, se inserta aquí en el calcáneo y dirige 5 haces, uno por cada uno de nuestros metatarsianos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos arco plantar gracias a la fascia plantar. Y yo, que me gusta a veces ser un poco rimbombante, diría que somos humanos gracias a nuestra fascia plantar, pues somos el único ser vivo que tiene arco plantar y que tiene pie. Y eso es gracias en gran medida a nuestra fascia plantar. Por lo tanto, cuando tenemos un pie cabo que ya de inicio tiene una fascia plantar acortada, cuando tenemos sobrepeso, cuando abusamos de los saltos y la carrera, cuando tenemos una profesión que nos obliga a mantener muchas veces la posición bípeda, es decir, de pie, pues esos condicionantes y alguno más tratan de estirar, distendir nuestra sufrida fascia plantar y ahí aparece la inflamación de la misma como mínimo, la fascitis, pero al igual que con los esguinces, a veces también se rompe, más o menos. Y entonces, cuando se cronifica, porque no se trata, porque hay muchas personas que son un poco dejadas, aparece la fasciosis, que ya es una fascitis crónica, y se complica todo un montón. Por lo tanto, ante un dolor en la planta del pie, denominamos plantalgia, sería el saco donde metemos todos los dolores de la planta del pie, acudir al profesional porque podemos estar hablando de una fascitis plantar. Y no sé si quieres sigo mencionando brevemente. Si vamos No, por eliminarlas no pasa nada. un poco hacia arriba, pues tendríamos la tendinitis del tibial posterior, que es el principal elemento que sujeta el arco plantar y que cuando pronamos es, entre otras cosas, porque este tibial posterior no es suficientemente fuerte. Otra lesión que va de la mano con la fascitis plantar es la tendinitis aquilea y el músculo que hay encima del tendón de Aquiles, que no es otra que el tríceps sural. Tríceps porque tiene 3 cabezas, gemelo interno, gemelo externo y sóleo. Diferencia de estos 3 músculos, porque los gemelos traspasan la articulación de la rodilla para insertarse en los cóndilos femorales, en el fémur, mientras que el sóleo se queda en la tibia, abajo. Por lo tanto, a la hora de estirar es importante hacerlo con la pierna recta y con la pierna semiflexionada para estirar gemelo o sóleo. La cintilla iliotibial, pues también otra lesión en la cara externa de la rodilla muy frecuente, sobre todo en los corredores. La pata de ganso, tendinitis en la parte interna de la rodilla, también muy frecuente. Subimos un poquito más arriba y tenemos la trocanteritis, ese dolor en la zona de la cadera.
Un poco más arriba, síndrome del piramidal o el glúteo mediano. Y si subimos un poquito más, la lumbalgia y la cervicalgia. Y sorpresa, ¿por qué he citado todas estas lesiones? Porque todas tienen su origen en el pie, en un exceso de pronación. Por lo tanto, si alguno padecéis estas lesiones que he ido citando, ojo, no os circunscribáis a tratarla, porque si no hacemos el paralelo y el equilibrado en nuestros pies, van a ser lesiones que se van a repetir una y otra vez. Oye Ángel, muy interesante todo este recorrido anatómico que nos has hecho desde el pie hacia arriba y esto yo creo que a todos los que nos están escuchando les hace valorar la importancia bueno, por lo menos mirar y preocuparse un poquito de su pie, ¿no? Y el profesional del pie es el podólogo, ¿no? Y quizás el podólogo es uno de los profesionales que por lo menos ha pasado hace años, ahora ya no me pasa afortunadamente, pero hace años en realidad no sabes cuándo tienes que ir al podólogo, porque, no sé, todo el mundo tiene pies y todo el mundo anda. ¿Por qué vas a tener que ir al podólogo, no? ¿Cuándo sería recomendable ir al podólogo? ¿En qué casos dirías tú, oye, hay que ir al podólogo en estos casos? Y luego, oye, si aparecen dolores o lesiones como las que has mencionado, evidentemente, ¿no? Vamos a ir otra vez de abajo arriba, por la edad. Para los que tenéis niños, los 4 añitos es la edad ideal para empezar a hacer una primera evaluación podológica. ¿Por qué? Porque tenemos un periodo mágico, maravilloso de corrección, que es de los 4 a los 8 años. Ese periodo es fantástico porque se está haciendo, es todo muy tierno. De los 8 a los 12 vamos perdiendo ya capacidad de corrección. Por lo tanto, a los 4 añitos, la primera revisión y luego una vez al año. ¿Qué otras circunstancias son importantes? La mujer embarazada. La mujer embarazada, no solo por el peso añadido del embarazo, sino también porque la relaxina va a relajar también sus pies y van a ser proclives a hundirse. Y muchas veces me dicen muchas mujeres, después del embarazo me aumenta un número el pie. Efectivamente, el pie se desparrama. Por lo tanto, mujer embarazada, por el hecho de estarlo, plantillas. Esta es la realidad. Deportistas, por supuesto, aunque pisen bien, fíjate lo que os digo. ¿Por qué? Por la sobreutilización. Porque a pesar de tener un pie bien estructurado, cuando uno lleva corriendo una hora, el pie va a tender a desparramarse, a pronar. Y no digamos ya cómo llegan los pies a la maratón o media maratón. Entonces, los deportistas, todos deberían de llevar plantillas, entiendo yo, o al menos personalizar las zapatillas suficientemente. Los ancianos que han perdido ya su grasa plantar, que sus músculos no son tan eficientes, pues también les vendría muy bien. Pero todo ello previo o a partir de un exhaustivo estudio biomecánico del pie y la pisada. Es fundamental acudir al podólogo para saber cómo estamos. Las pruebas de esfuerzo son importantísimas, necesarias, pero el estudio biomecánico también, porque es la manera de conocer cómo somos, cómo pisamos, cómo está nuestra rodilla, cómo se comporta nuestra cadera, cómo está nuestra columna vertebral. El estudio podológico no se circunscribe al pie, es un estudio general de todo el aparato locomotor. Y todo eso es fundamental, fundamental, también cuando vamos a iniciar la actividad deportiva, sobre todo a partir de los 30 a 35 años. Oye, pues ha quedado clarísimo cuándo que ir al podólogo y animo a todos los que nos están escuchando para que, bueno, pues si están en alguno de estos casos, acudan porque es algo que en realidad luego lo notas. Parece que no, pero lo notas. Ángel, un placer hablar contigo. Es más, de todas estas tipos de lesiones y demás, si alguno de nuestros oyentes está interesado, Ángel tiene un libro interesantísimo sobre las lesiones más frecuentes en el corredor, un libro cabecera para muchos de los que, bueno, pues nos ha dado por correr, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Hay defectos que tiene cada uno y uno se escorre, que es un libro muy interesante que recomiendo a todo el mundo que se va a introducir un poco en esta actividad deportiva, sobre todo si ya pues es de eso a partir de los 30-35 años. Y también hay un libro muy reciente que ha sacado
sobre un reto de superación personal, ¿no? Que si quieres otro día entramos porque también es una historia, bueno, pues bastante interesante, ¿no? Pues yo no solamente estoy encantado de estar aquí, de hablar contigo, que eres un buen amigo, y estaré encantado de hablar de la historia de una superación, que este libro lo escribí, bueno, pues fruto de un accidente de bicicleta, apareció un coche, me fracturé la pelvis, el codo, el hombro, hace 2 años y ya estamos aquí dando guerra, pero sí, todo el que esté en el agujero de la lesión grave, se lo recomiendo porque siempre, siempre, siempre hay luz detrás del túnel y lo importante es pensar que el sol sale cada mañana y que es un privilegio estar en este mundo que nos ha tocado vivir, estar en la tierra, disfrutar, poder hacer ejercicio, ver el sol cada mañana y desde luego rodearnos de buena gente, de buenas personas, tratar de ser bueno, porque ser malo es más aburrido y crea más problemas. O sea, es lo que os puedo decir. Y no olvidéis que unos pies sanos van a llevar al fin del mundo. Entonces, mimad vuestros pies y no los metéis en cualquier sitio. Y esto lo digo también por las féminas, que a veces esos zapatos, esto da para otro capítulo, José Manuel, esos zapatos de tacón, Muy entendido. de comer a los podólogos, pero que hacen tanto daño al pie y a todo lo que hay por encima del pie. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ángel. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y que nuestros oyentes agradecerles que hayan estado este ratito con nosotros y que hayan sacado algún consejo útil bueno, para su día a día y poder estar mejor y cuidar mejor los pies. Para mí es un placer poder difundir salud y lo vivimos con entusiasmo y estaré aquí siempre que me necesiten. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo. Abrazo fuerte. Hasta Adiós. luego.